A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a ingresar también a través del hilo telefónico desde Arequipa con Hernán Valencia, es un reconocido periodista, director del programa Minuto 90 en Radio Libertad, una de las radios más influyentes en Arequipa. Qué gusto saludarte, Hernán. Muy amable por atender esta comunicación. Tomar contacto en unos instantes con Hernán Valencia, ¿no? Él es el director del programa Minuto 90 de Radio Libertad en Arequipa, ¿no? Porque la idea precisamente es darle una mirada en lo social y también en lo deportivo, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no?, las implicancias que tiene este alejamiento, ¿no? ¿Qué implicancias además va a tener en la estructura del fútbol profesional, ¿no? Porque hasta donde se conoce ya no solamente han sido las expectativas económicas, ¿no? Mucho se baraja el hecho de un descuento en los saberes de un 40%, pero la otra información es que también había exigencias ya en la parte de organización, ¿no? Y por lo tanto ese es un tema central, ¿no? Vamos a tomar contacto, ya estamos en comunicación con Hernán Valencia, el director del programa Minuto 90 de Radio Libertad en Arequipa. Qué gusto saludarte, Hernán, muy amable. Bueno, gracias a todos los amigos de RTN en la capital de la República, muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí para poder hablar de este tema, ¿no? De la salida del señor Ricardo Gareca de la selección nacional. Bueno, un tema que es mediático en este momento porque todos sabemos del trabajo realizado por Ricardo Gareca durante los últimos 7 años al frente del seleccionado nacional. Así es. Ya sabemos de que este jueves no se llegó a ningún acuerdo con Ricardo Gareca por los motivos que ya creo que lo conocen a nivel nacional. La Federación Peruana le ofrecía un 40% menos de el dinero que él percibía por dirigir a nuestra selección nacional. Más también entra un tema de los pasajes, ¿no?, que también le querían recortar, cosa que el señor Mauricio Cupelli, que es el abogado del señor Ricardo Gareca, no ha aceptado, claro, que no fue convencido finalmente por el secretario de la Federación Peruana de Fútbol, Marcelo Robiliar, quien estuvo a cargo de las negociaciones. No estuvo presente el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, el tema pasa por lo económico. Yo me había preguntado en muchas oportunidades, el señor Ricardo Gareca dijo, si yo me quedo en Perú, el tema no pasa por el tema económico, no pasa por el tema estrictamente de dinero, pero parece ser de que no es lo que en esta oportunidad había dado a conocer Ricardo Gareca. Él dijo, inclusive al INSE, que su prioridad era continuar al frente de la selección nacional, pero lo cierto de todo es de que el señor Ricardo Gareca ha tenido puntos importantes que quería que la Federación Peruana pueda cumplir con él, como por ejemplo, estaba pidiendo que haya un cambio estructural que impulse el trabajo formativo y eleve el nivel de competencia de los torneos locales. Y además eso repotenciaría, por supuesto, los aspectos fundamentales para afrontar el recambio generacional de una selección nacional. Porque todos sabemos que después de esta selección, quienes algunos equivocadamente llaman la selección dorada, ¿no es cierto?, de Perú, tomando las palabras que utilizaron los chilenos para llamar a su selección, que ganó la Copa América por 2 veces continuas. Yo creo que la selección de Perú no es una selección dorada. La selección dorada de Perú fue allá por los años 70, 78, cuando había un jugador, considero, de mucha mayor calidad. Claro que a esta nueva juventud no le podemos pedir que se identifiquen con jugadores como Cueto, como Velázquez, como Cubillas, porque muchos pensarán que todo el tiempo pasado fue mejor. Claro, ellos como Mito y como muchos lo identifican con el Trauco, con los Renato Tapia, con los Jefferson Farfán, con jugadores que
nos dieron, digamos, cierta posibilidad de poder llegar a un mundial después de 36 años. Ahora la manera en cómo llegamos, eso tampoco está en el punto de debate el día de hoy, y por eso... Hernán, bueno, vamos a compartir esta comunicación porque también estamos en contacto con Loreto, con Pepe Villacorta, es director del portal de deportes Ishanga Deportiva. Qué gusto saludarle, Pepe, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, José Hernández, de igual manera también a Hernán Valencia y asimismo también a Melvin Chávez. Gracias por permitirme conversar, dialogar sobre esto que nos apasiona, lo que es el fútbol, y dialogar sobre la no continuidad de Ricardo Gareca al frente de la selección de nuestro país. Sí, yo quería compartir este diálogo primero con desde Huánuco con Melvin Chávez para darle una interpretación, ¿no? Más allá del alejamiento de Ricardo Gareca, ¿qué implicancias va a tener esto en la estructura del fútbol profesional? ¿Tiene o no tiene implicancia, mi estimado Melvin? De todas maneras, ¿no? De todas maneras, es un técnico que cree mucho en el fútbol peruano, es un técnico que ha repotenciado mucho al futbolista peruano, más allá del nivel de competencia que tenemos en la Liga 1, en los torneos internacionales con los equipos que nos van a representar en Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Más allá de todo eso, Ricardo Gareca hizo lo que ningún otro técnico en más de 35, 36 años pudo hacer, que es darle esa confianza al jugador peruano, repotenciar al futbolista peruano, hacerlo creer que puede lograr grandes cosas, grandes objetivos, con errores, es cierto, como todo ser humano, ¿no? ¿Quién no se ha equivocado en la vida? ¿Quién no ha cometido errores en la vida? Dicen que el que no hace nada es el único que no comete errores, que no se equivoca. Pero de todas maneras creo yo que va a haber un impacto en el tema del desarrollo deportivo, del desarrollo futbolístico, porque ahora todos están preocupados quién va a tomar las riendas de la selección peruana, quién va a asumir la conducción de la selección peruana y quién va a ser esa persona que tenga la capacidad de repotenciar al futbolista peruano como lo hizo Ricardo Gareca. Así que yo creo que va a ser un trabajo muy arduo para encontrar a la persona indicada que pueda suplir ese vacío que deja el técnico argentino. Yo también le traslado esa misma pregunta desde Loreto a Pepe Villacorta, él es el director de portal de deportes Ishanga Deportiva. Pepe, ¿qué cambios vienen en el fútbol peruano? Van a haber cambios necesariamente, ¿no? Ya probablemente nos acostumbremos a tener una nueva dirigencia, nuevos técnicos deportivos, y esto va a implicar un nuevo engranaje, ¿no? ¿Cómo estás mirando toda esta situación? Lamentable esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que debería de haber un cambio radical. Bien, hemos perdido por unos instantes la comunicación con Pepe Villacorta, él es director del portal de deportes Ishanga Deportiva. Vamos a pedirle esta misma inquietud, ¿no? A Hernán Valencia, que es director del programa Minuto 90 de Radio Libertad. Hernán, lo escuchamos. Sobre el tema que me estabas preguntando, ¿qué viene para la selección nacional? No escuché la pregunta que le habías trasladado. Así es. A Pepe Villacorta de Loreto. Bueno, a Pepe Villacorta creo que le estabas preguntando qué viene para la selección peruana. Bueno, yo escuchaba ahí a quien hace un instante estaba comentando del gran trabajo que había realizado Ricardo Gareca. Sí, yo considero que ha sido también un buen trabajo y que no sé por qué nosotros vemos como el salvador del fútbol peruano solamente a Ricardo Gareca. No es que yo sea contrario a que Gareca continúe o no al frente de la selección nacional, pero si se muere Ricardo Gareca, ¿qué va a pasar? ¿El fútbol peruano va a morir? Yo creo que el fútbol peruano no va a morir, porque hay muchos que ven que a la ida de Ricardo Gareca ya el fútbol peruano va a quedar estancado. Es verdad que Ricardo Gareca ha hecho un gran trabajo al frente de la selección nacional. Pues si no está Ricardo Gareca tendrá que venir otro, porque esto continúa. El mundo sigue girando, el mundo sigue dando vueltas y nosotros tenemos que buscar la posibilidad de poder, que se llama contratar otro nuevo técnico. Más bien, a mí lo que más me preocupa, y creo que a muchos colegas a nivel nacional, que las estructuras del fútbol peruano están corroídas y que sobre una estructura corroída no se puede construir un edificio. Entonces el fútbol peruano necesita una refundación total, desde sus cimientos, desde sus estructuras. Porque si vamos a construir el fútbol peruano sobre las estructuras de Agustín Lozano y todos los dirigentes que están al frente de la Federación Peruana de Fútbol, yo creo que va a ser más de lo mismo.
y esto nos podría llevar a hablar de la Liga 1, de la Liga 2, de esta Copa Perú, que la verdad de las cosas, cualquier cosa es menos Copa Perú. Acá ya lo bautizaron en la ciudad blanca de Arequipa como la Copa Puré. La Copa Puré porque hacen lo que les da la gana con esta Copa Perú, porque los reclamos no cesan, porque ya estás viendo en el Cusco qué es lo que ha pasado con el Real Garcilaso, porque ya estás viendo qué ha pasado aquí en la ciudad blanca de Arequipa con una eliminación traída de los cabellos del Club Aurora, y porque de la Liga 2 tenemos equipos como el equipo del representativo de Alfonso Ugarte, que solamente tiene 13 jugadores y que ha tenido que echar 8 o 9 jugadores porque no tienen cómo pagarles. Estamos viendo equipos de la Liga 1 que la Federación Peruana tiene que invertir más de $300,000 para poder mantener a 3 equipos en el fútbol profesional peruano. Entonces, ¿de qué reestructuración hablamos cuando el mismo equipo de la Ciudad Blanca de Arequipa, que nos llena de orgullo a los arequipeños, hemos clasificado a los cuartos de final, pero en realidad no tiene una cancha ni donde entrenar? Entonces, ¿cómo podemos reconstruir el fútbol peruano en base a esas cosas? Bien, también quiero pedirle la misma opinión a Melvin Chávez desde Huánuco, ¿no? Melvin, ¿es necesario en estos momentos una reestructuración del fútbol peruano? Porque como mencionaba hace unos momentos desde Arequipa Hernán Valencia, ¿no? La reestructuración del fútbol peruano pasa también por la organización, ¿no? Y esto va a marcar con toda seguridad un cuestionamiento a la permanencia de Agustín Lozano. ¿Qué piensas tú? Un abrazo primero para Hernán Valencia, un gran amigo también, colega periodista que hemos tenido contacto varias veces a través del libro telefónico, las redes sociales. Es cierto, lo que hace daño al fútbol no es el futbolista, no es la pelota, no es el hincha, no es la barra. Los que hacen daño al fútbol son los malos dirigentes que existen en los clubes deportivos, en las ligas distritales, provinciales, departamentales, en la misma Federación Peruana de Fútbol. Esa gente corrupta que ha ingresado a vivir del fútbol, ellos son los que hacen daño al fútbol. Ahora, hablando de la reestructuración deportiva, obviamente se necesita una gran reestructuración en el ámbito deportivo, no solamente en el fútbol, en el ámbito general, pero eso parte también por una política de Estado, por una política de gobierno. Ahora, si hablamos estrictamente del fútbol, una de las condiciones que había pedido Ricardo Gareca, que se filtró a la prensa, era justamente ser parte de esta reestructuración deportiva, que se maneje en forma global todo, que ya la selección deje de ser una isla en un gran océano, y esa pequeña isla nos daba alegrías, nos dio un mundial, nos dio un repechaje más, pero el fútbol peruano en su conjunto es un océano de lágrimas, es un océano de fracasos, es un océano de derrotas. Y eso es lo que ha pedido Ricardo Gareca. Y a mi punto de vista, con lo que he podido conocer estos últimos días, parece que también esto no ha gustado mucho en la Federación Peruana de Fútbol, porque Agustín Lozano tiene denuncias, tiene cuestionamientos muy graves, muy serios, como muchos de los que están rodeando a Agustín Lozano en este momento dentro de la Federación Peruana de Fútbol, y ellos no van a querer que se reestructure el fútbol para que ellos puedan salir a la luz todos los actos que han venido cometiendo, porque a ellos no les conviene, por el manejo político que tiene dentro de la federación, que el fútbol mejore, que el fútbol peruano en su conjunto se desarrolle. A ellos no les conviene eso. Lo que quieren, sí, y lo que han gozado en estos últimos tiempos, es que la selección peruana de fútbol, sea una cortina de humo para que a nosotros nos distraiga, nos alegre, nos dé logros, entre comillas, clasificaciones, y nos olvidemos de lo demás que está pasando dentro del fútbol peruano en general. Así que yo creo que sí es importante, y reitero una vez más, a mi entender, mi opinión, es que parte de por qué se cayeron las negociaciones con Ricardo Gareca es eso, que Agustín Lozano no quiere que metan mano al fútbol peruano para mejorarlo, porque a él no le conviene eso. Ahora, Hernán, la misma pregunta te la traslado. ¿Existe o no existe voluntad de reestructurar el fútbol en el país, ¿no? Porque esta es una exigencia. Nos pueda gustar o no el accionar de Ricardo Gareca, pero ha sido uno de los pocos técnicos que ha planteado este tema de manera permanente, ¿no? Con críticas abiertas, incluso en sus habituales conferencias de prensa. Y la pregunta surge, ¿existe o no
por lo menos en la actual dirección al frente de Agustín Lozano, de querer reestructurar el fútbol rentado. ¿Tú qué crees? Bueno, primeramente saludo a Melvin Chávez, un gran abrazo a Melvin, que siempre tenemos la oportunidad de conversar a través de la cadena bicolor con fraternidad a nivel nacional. Saludo para Melvin. Bueno, tal cual lo dijo Melvin, pues el señor Agustín Lozano no va a querer pues cambiar las estructuras del fútbol. Él va a querer seguir con los mismos presidentes de las ligas departamentales, que son los que al finalmente le dan el voto, ¿no es cierto?, para seguir enquistado en un cargo que no le corresponde, porque él no ha sido elegido legalmente. Él se metió por la ventana y ahí está enquistado el señor Agustín Lozano. A él no va a querer. Mira, una selección, pongámonos a pensar, una selección peruana que, si bien es cierto, Ricardo Gareca ha hecho todo el esfuerzo, porque se le nota que Ricardo Gareca siempre ha sido un tipo que le ha gustado trabajar serio, que recompuso de alguna manera el fútbol peruano. Acuérdense de los Cuatro Fantásticos, cuando agarró y dijo, bueno, se acabaron los Cuatro Fantásticos, aquí vamos a jugar con los que quieren defender esta camiseta, porque él sabía lo que venía a hacer en el Perú. Y creo que todos estuvimos contentos, a pesar de que de la manera como clasificamos. Pero imagínense una selección peruana que tenga 36 en el comando técnico, 36 personas. O sea, hay más gente en el comando técnico que los futbolistas que convocan a una selección nacional. ¿Por qué está tanta gente ahí? Hay embajadores. ¿Qué hacen los embajadores? No sé si ustedes sepan que el señor Agustín Lozano, tomando el modelo FIFA, tiene una serie de embajadores que no hacen absolutamente nada y que ganan un sueldo. Y esos embajadores que son exfutbolistas del fútbol peruano, ustedes saben que está ahí el señor Miguel Rebocio, que está el Chorri Palacios, que está Juan Jayo, y que están un montón. Yo nunca he visto a los embajadores por aquí, por la Ciudad Blanca de Arequipa, cazando talentos. Yo no he visto nunca los he visto. Sin embargo, son los embajadores del fútbol peruano, o serán los embajadores criollos. Bueno, que diga cuál es la verdad. Pero a mí me parece que en la Federación Peruana se despilfarra el dinero de la mejor manera que a ellos les parece. Ahí es la Federación Peruana de Fútbol. Cuando estaba el señor Manuel Burga, nosotros nos quejábamos, ¿no es cierto?, de lo mal que Manuel Burga manejaba esa Federación Peruana de Fútbol. Pero no me dejará mentir Melvin, en ese tiempo la Federación Peruana tenía aproximadamente de hasta 60 trabajadores. 60 trabajadores en la Federación Peruana en la Videna. Hoy hay 180 trabajadores, 180. Es decir, que se ha convertido en el lugar de trabajo de quienes, de los sobrinos, de los hijos, de los primos. ¿Cuántos familiares tiene el señor Agustín Lozano trabajando en la Federación? Mire, el expresidente de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa, ya fallecido, el señor Rubén Mesillas, antes de morir ha dejado a su hijo trabajando en la Federación Peruana. ¿En qué? En la oficina de la Comisión de Justicia. Entonces, cada vez que de aquí se manda un reclamo a Lima, a la capital de la República, para que se haga justicia, lo único que se hace cometer es injusticia, porque el señor se encarga de agarrar los documentos y botarlos al tacho. Entonces, es un engranaje esto es un engranaje. Esto no lo puede romper nadie. Y parte de esta culpa pues también la tiene el señor Juan Carlos Oblitas, que sabemos que el señor Juan Carlos Oblitas, él solamente con que se llama proteger su sueldo, proteger a su hijo que está en la Federación Peruana de Fútbol y proteger a la gente que él pone, porque nadie me va a negar a mí que en la Federación Peruana solamente ingresan los amigos de Juan Carlos Oblitas. Los amigos de Juan Carlos Oblitas, sí, no entran otro tipo de entrenadores, porque hay entrenadores mejores calificados que algunos que están en la Federación Peruana de Fútbol, sin embargo no están trabajando en la Federación. Y podría mencionar un montón de nombres de los que están en la Federación Peruana, pero así no se puede hacer absolutamente nada. Así que yo creo que no se quiera pasar más adelante, pero lo dijo por ahí Melvin Chávez, si no hay una política de Estado, creo que estamos muy mal, porque dentro de un Estado no puede haber otro Estado que se llame Federación Peruana de Fútbol. Muy bien, vamos a compartir, ya se retomó el contacto desde Loreto Pepe Villacorta, quien es director del portal de deportes Ishanga Deportiva. Pepe, ¿qué viene hacia adelante desde tu perspectiva de echarle una mirada al fútbol y frente a esta realidad, el alejamiento de Ricardo Gareca?
¿Puedes activar tú el audio, por favor, Pepe? Perfecto, ¿ahora sí estamos? Sí, ahora sí, te escucho, ahora sí. Ahora, perfecto, gracias. Buenas tardes a los panelistas y al conductor también, me refiero al señor José Hernández, ¿no? Bueno, es difícil el momento que nos toca vivir. Lamentable, ¿verdad? Ricardo Gareca ha querido hacer un trabajo también de repente involucrándose en lo que es la parte administrativa y tratar de hacer el cambio radical. Ya dijeron los compañeros que están en estos momentos aquí en el panel, pero acá hay algo que me preocupa. No hay política de Estado deportiva, ¿correcto? ¿De qué manera? En primaria están los deportistas iniciando, a secundaria y empiezan a desarrollarse como tales, y hay ese vacío entre secundaria y universidad. Se pierden los talentos, se pierden los valores. ¿Por qué? Descuido del Estado, solamente les acompaña en primaria y secundaria. Después, ¿qué viene? Hay grandes deportistas, hay grandes talentos que se pierden. ¿Por qué? Porque no pueden ingresar como deportistas destacados a la universidad. Tiene el desbande de los jóvenes deportistas, se pierden. Y creo que, no sé, de repente va a ser un ente burocrático más, pero ¿no creen que nos hace falta un ministerio del deporte? Ahora, has planteado esa pregunta y yo le quiero añadir algo más, ¿no? De la reestructuración, la necesidad de tener una política con objetivos muy claros, con metas muy claras, ¿no? Ahora que ya está de conocimiento el alejamiento de Gareca, y le planteo la misma pregunta a los tres ya, porque estamos culminando, ¿no? Primero a Melvin Chávez desde Huánuco, ¿no? ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo técnico, ¿no? Y no solamente quien dirija la selección, sino que tenga la capacidad de, por lo menos, iniciar una etapa de reestructuración. Y la misma pregunta se lo va a trasladar más adelante a Hernán Valencia, lo mismo que Pepe Villacorta. Bastante complicado, José. Muy, muy complicado encontrar un perfil adecuado para esta selección. Una selección que, reitero, es de las últimas en nuestro continente. Una selección que no tiene jugadores en clubes a nivel mundial en los equipos tops en el mundo, en Europa, por ejemplo, ni en nuestro continente en los mejores equipos. Y de los pocos que hay, ya los estamos prácticamente despidiendo porque están finalizando su carrera. Es un trabajo muy duro, pero yo creo que el perfil que debe de tener un técnico que asuma las riendas de esta selección peruana y que se atreva a hacerlo, tiene que semejarse un poco a la fe que ha tenido Ricardo Gareca en el futbolista nacional y ser un poco ese padre o ese psicólogo que acompaña a los jugadores, porque hay muchos buenos técnicos. Hay una propuesta, por ejemplo, por ahí de que pueda llegar Reynoso a la selección. La mayoría, si es un técnico peruano, obviamente por el éxito que ha tenido en los últimos años, dice que Reynoso. Pero Reynoso es tiene una manera distinta de trabajar. Es completamente distinto al estilo de Ricardo Gareca. Muy complicado, pero esperemos que, primero, para cerrar, me encantaría que Juan Carlos Oblitas siga siendo el gerente de selecciones de la federación para que se encargue de elegir a la persona más correcta, más adecuada, y lo pueda convencer para que lo siga llevando de la mano y formar nuevamente un comando técnico que sea capaz de darle confianza al futbolista. Pero también tiene que ser un técnico que tenga carácter y que, al igual que Ricardo Gareca, pida cambios y se enfrente al sistema de fútbol que tenemos, no para destruirlo, sino para mejorarlo, para levantarlo. Ese tiene que ser para mí parte de las características que tenga que tener el nuevo entrenador de la selección peruana. Tu punto de vista muy puntual, Hernán Valencia, por favor. Bueno, coincido con lo que está dando a conocer Melvin Chávez. Yo creo que nada va a cambiar. El fútbol peruano, para comenzar, se quede o no se quede Oblitas. Que los nombres que se barajan puede ser el de Roberto Mosquera, que puede ser el del señor Julio César Uribe, tal vez pueda ser el de Juan Reynoso, pero yo me inclinaría por un técnico de que salió su nombre a la palestra hace un buen tiempo. Me parece que Ricardo Becasese, el argentino, podría ser joven, entrenador, sabe qué es lo que quiere,
es un tipo que trabaja muy bien, he seguido muy de cerca su trabajo, me parece que tendría que ser un extranjero, porque sabemos cuál es la manera de comportarse del futbolista peruano, y sabemos cuál es la manera de comportarse de los técnicos con los futbolistas peruanos. Entonces, eso ya corre por cuenta del gerente o la persona que lo vaya a contratar, pero a mí me parece que el técnico de la selección peruana, de todas maneras, tendría que ser un técnico extranjero. El mismo punto de vista se lo pedimos a Pepe Villacorta, director del portal de deportes Ishanga Deportiva en Loreto. Adelante, Pepe. Bueno, que sea un técnico de carácter, que sea un técnico que tenga no solamente director técnico, sino que sea psicólogo, psiquiatra, que sea padre del futbolista, que sepa entenderlo y comprenderlo. Porque el futbolista, con el entrenador peruano a veces no hay esa, ¿qué le digo?, ese trabajo como tal. No cree en el técnico peruano, ni tampoco el director técnico de repente puede convocar a los que quieran participar, porque no recordemos, antes que llegue Ricardo Gareca, ¿qué cosa te respondía el futbolista, el jugador? Te decía, no quiero porque no quiero que me falten, que me mellen, que me digan fracasado porque no clasifico con una selección un mundial. Ricardo Gareca les cambió el chip, pero fue un trabajo grupal, fue dirigencial, comando técnico, jugadores y periodismo, correcto, para que la mesa esté pareja, aunque hay algunos que están manifestando, siempre han estado en contra, le han tirado de argollero. No creo que haya sido argollero, sino que particularmente él se faja por el jugador, se fajó Ricardo Gareca por el jugador que creyó y apostó por él, correcto. Dijo, ¿quieres entrar en este reto? Hagámoslo. Lamentablemente no clasificamos a este último mundial, se va Ricardo Gareca. Entre un peruano y un extranjero me quedaré como extranjero. Si vamos a hacer una buena inversión, que se haga una buena inversión, un director técnico que se merezca venir a la selección de Perú, que lo haga, pero sobre todo que sea del carácter que ha tenido Ricardo Gareca y que se siga en ese camino. Reestructurar el fútbol peruano, también estoy de acuerdo que se reestructure, pero administrativamente a la Copa Perú se le quiere desaparecer, se le quiere mandar por la borda. La Copa Perú no tiene que desaparecer porque ha sido el soporte de la selección. En esta última selección, ¿cuántos jugadores de Copa Perú? 6 de Copa Perú. ¿Qué aporta a Liga 2? No aporta nada. Es un cementerio de los futbolistas que no tienen espacio en la Liga 1. Prioridad a los extranjeros. Oiga, ¿por qué no se hace competencia a nivel Perú, una Copa Perú, por ejemplo? Como siempre lo escucho y lo tomo a Fernando El Mencho Jiménez, que él dice una Copa Perú de sub-15, sub-16, sub-17, cualquier cantidad de talentos antes que se pierdan los jóvenes talentos. Creo que sería lo oportuno, y que no solamente la Federación Peruana de Fútbol diga, ¿saben qué cosa? Solamente quiero Lima. No, que los lleve, que invierta también, porque ingresa muchísimo dinero a las arcas de la Federación Peruana de Fútbol, y que se invierta, que le den la manutención respectiva al futbolista, que marque diferencia en la capital de la República, que se haga un centro de alto rendimiento como tal, para el bienestar del deportista y para el bienestar, y no solamente en el fútbol, sino en las otras disciplinas deportivas también. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, muy reconocido desde Huánuco, Melvin Chávez, periodista y comentarista deportivo de Radio Televisión Rollis. Desde Arequipa, a nuestro buen amigo Hernán Valencia, director del programa Minuto 90 de Radio Libertad en Arequipa. Y desde Loreto, a Pepe Villacorta, un veterano periodista deportivo, director del portal de deportes Ishanga Deportiva. A todos ellos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por atender esta comunicación con nosotros. Gracias, Hernán. Igual. Gracias, Melvin. Gracias, Pepe. Un abrazo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.